El tema, nosotros en Barbechando comenzamos en el 2021 a ver que muchas otras producciones, que son todas lícitas, a veces lo que molesta es que una producción para potenciar, para ubicar su marca, para ubicar su producto, en lugar de recurrir a sus propias fortalezas del producto, en salud, digamos, en textura, quiera tomar argumentos de otro producto que incluso los toma, incluso agregando algunas falacias, algunos argumentos falsos en cuanto a la nutrición o en cuanto al impacto en el ambiente de la producción de carne natural. Digamos, nosotros lo que siempre dijimos, acá hay que proteger al consumidor, es decir, no engañarlo al consumidor. Carne es carne, leche es leche, y las otras cosas pueden ser buenísimas, y es más, son necesarias. El mundo a futuro, los sustitutos vegetales son comunes y baratos y difundidos. La carne sintética, la carne celular, que hoy es poca, escasa, cara, snob, a futuro va a ser seguramente una fuente de proteínas barata, y la carne natural, lo que nosotros llamamos la carne verdadera, producida de manera natural, va a quedar como un alimento más caro, porque la producción de carne en el mundo aumenta muy poco y la población aumenta mucho. O sea que aquí no se trata de uno versus el otro. Hay lugar para todos y todos nos necesitamos. Lo que uno pretende es tener un poco la denominación de origen, que se llame carne a lo que es carne. De mínima, cuando hay componentes mezclados, cuando sobrepasan el 50% del componente como carne, indicando los porcentajes correspondientes, que pueda ser utilizado. Perfecto. Y usted, que tiene una vasta trayectoria de haber trabajado con Barbechando, ¿cree que sería viable al menos generar un proyecto que los legisladores nacionales se interesen, por ejemplo, en impedir que el uso de palabras que quede plasmado en una normativa como carne o derivados de la propia carne en acciones de marketing de quienes, por ejemplo, utilizan otros productos que no es carne sintética? Vamos a poner carne vegana, hamburguesas veganas. Es increíble en el resto del mundo. Porque lo ganchero es la carne, digamos. Sí, no, por supuesto, hoy hay un proyecto de Fundación Barbechando y otro proyecto del Instituto de Producción de Carne Vacuna. Terminarán siendo uno, terminarán con las modificaciones que en el Congreso los legisladores estimen convenientes, pero creo que tiene que haber algo que sea más específico. Hoy hay, teóricamente, esto estaría en defensa del consumidor y en el Código Civil y Comercial Nacional, está contemplado, pero de una manera no tan taxativa. Los países de tradición ganadera en el mundo, todos han avanzado. Uruguay, Paraguay, la gran parte de los estados de Estados Unidos, Francia, España, digamos, países quizás no tan ganaderos como Finlandia, como Sudáfrica. Hoy, está todavía en debate y están en ese camino Australia y Nueva Zelanda. Todos han tomado la delantera. Entonces, cuando uno dice Argentina, país carnívoro por excelencia, claro, sin desmerecer aquel que es vegano. Es decir, acá no se trata de uno versus el otro, pero un país con la tradición de carne, especialmente la carne vacuna, que es imagen en el mundo, es un ícono en el mundo. Claramente tiene que avanzar a que cada cosa se llame por su nombre, no a prohibir. Recientemente en Uruguay avanzó, quizás, a juicio de los uruguayos era lo que tenían que avanzar, incluso en Uruguay, que ya está prohibido todas estas denominaciones del vocablo carne a lo que no es. Ellos avanzaron ahora con la prohibición de la fabricación o importación de carne sintética. Nosotros no nos planteamos limitar para nada, porque reitero, necesitamos de todas las producciones, de todos los alimentos, de todos los valores y los precios para que la gente pueda elegir. Acá la idea es defender un poco algo que es un ícono nacional, que es la actividad más federal del país, como la producción ganadera, pero en simultáneo defender al productor, incluso el productor vegano, que no se engañe, porque es como que quieren, por un lado, marcar cuestiones que a juicio de ellos, con una pseudociencia, es mala la carne, pero por otro lado,
se pegan utilizando la terminología carne porque entienden que la gente tiene en su mente la palabra carne como algo positivo. Entonces hay como un contrasentido en esto. Mire, hace algunos años, cuando por primera vez en la historia el Silicon Valley salió de su lugar de residencia habitual y se generó un congreso en Rosario, acá en la provincia de Santa Fe, y vinieron expertos de distintos lugares del mundo, tuve la oportunidad de conversar con un señor que tuvo una suerte de debate allí público delante de todos, con quien en ese momento era uno de los referentes del IPCBA, respecto de esta temática, ¿no? Le preguntábamos en ese momento, en una nota periodística, ¿por qué no llamar carne sintética a la carne que no es carne? O por qué, al revés, la pregunta, ¿por qué llamarla carne sintética? ¿Por qué no eludir el término carne? Entonces nos explicaba este experto de origen americano, sin mal no recuerdo, que el término carne como tal, el vocablo, era importante para convocar al consumidor. Es decir, que se da una cierta contradicción. Claro, por supuesto. Cuando hay una definición de carne, que son los músculos, bueno, Sí. una definición de exactamente lo que se interpreta como carne, no importa si es vacuna, porcina, aviar, pero está claramente lo que es definido como carne. Incluso en la carne sintética, lo que es vegetal es muy claro que no es carne. Lo que es carne sintética es una discusión más complicada porque ellos dicen que arrancan de una célula que es carne. Lo que pasa es que el proceso es un proceso complicado en el cual hay muchísimos agregados. Claro. Entonces, un poco que en tanto no se demuestren que no son nocivos para la salud humana, está todo bien. Lo que pasa es que a veces, entonces, las publicidades de una u otra manera es lo que tienden a engañar a la gente. Le hacen creer que esto es más sano, es más natural, cuando no es así. Digamos, entonces, nosotros lo que pretendemos es que quede claro, lo que es carne y lo que no es carne a lo mejor es fantástico y es mejor y nadie pretende criticarlo y atacarlo. Simplemente marcar la diferencia de nombres, que no es menor, especialmente a un país como el nuestro, un país de tradición de carne y de identificación de carne, especialmente la vacuna, en todo el mundo. Estamos conversando con Carlos Barrios Barón, el expresidente de la Mesa Argentina de la Carne Sustentable, y no puedo dejar de preguntarle por esa temática, ¿no? Lo que tiene que ver con la producción ganadera sustentable, las exigencias crecientes y ahora con fecha estipulada 2025 de un mercado como el de la Unión Europea, pero también la propia demanda de los consumidores. Hace algunos días pude participar de un congreso silvopastoril y miraba como todas las miradas, todo el foco estaba puesto ahí, ¿no? En una ganadería más sustentable aún. Sí, totalmente. Partamos de la base que la gente, la sociedad, el mundo necesita cantidad de alimentos, necesita calidad de alimentos, pero además y cada vez más la gente pide saber cómo se produjeron, cuál fue el impacto en el ambiente, cuál fue el impacto, de qué manera si hubo sustentabilidad social en su proceso, en su fabricación. Cuando uno mira, digamos, yendo ya a la carne, bueno, hay que producirla de la manera más eficientemente posible para tener rentabilidad, pero a su vez, porque todos esos procesos implican una sustentabilidad social en los entornos, en los propios equipos, en las comunidades donde se encuentran. Hace un rato decía, la carne es la actividad más federal en la República Argentina, va de La Quiaca a Tierra del Fuego. Y además hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar el animal, en cuanto a bienestar animal hay un montón de cuestiones de tradición que pueden quedar para una fiesta de tradición, para un evento específico, pero que, digamos, en el campo, en la manga, hay que tener una cultura diferente, hay que tratar al animal como el animal se merece. Y porque eso lo está mirando todos. En mi caso lo miran, mis hijas me miran a mí, mis empleados me miran a mí. Es algo que hay que hacer carne, que la carne sustentable no es producir carne de cualquier manera, y estamos viendo que vienen exigencias de afuera y de adentro. Siempre empiezan las exigencias de afuera primero, porque Argentina es un país que todavía no termina de salir de la pobreza y tiene tantas carencias que es como que no termina de darse el lujo de ir por determinadas cuestiones, pero hay que anticiparse a los cambios, porque lo que se ve en la carne, a veces se ve en muchos otros ámbitos de la agroindustria, que la gente no entiende, pero no entiende por culpa de los propios actores nuestros de la agroindustria, de la AVI, que no hemos sabido explicar cómo producimos.
Tenemos que explicar a la gente, llegar a la sociedad, mostrarnos, abrirnos, para que valoren no solamente el esfuerzo, sino la forma de producir. Y en ese abrirse y mostrar y explicar, siempre van a surgir cosas que tenemos que mejorar, porque, digamos, no, en cada lugar hay cosas que no se hacen del todo bien. La MAX es una institución específica que debe velar, tendría que ser, y a eso apuntamos en nuestro plan estratégico, a ser el faro de cómo se debe producir la carne sustentable en la República Argentina. Sustentable en todos estos ambientes, en lo social, en lo productivo, en la eficiencia, en lo ambiental y en el bienestar animal. Digamos, y algo bueno de la MAX es la diversidad. En la MAX está la producción en todas sus cámaras, asociaciones técnicas, está la industria de los frigoríficos, están los servicios, está el retail, están las organizaciones civiles, las ONG ambientalistas, trabajando en conjunto con los productores ganaderos, cada uno con su mirada, cada uno con su prioridad en la discusión, pero buscando los consensos para buscar los indicadores de cómo hay que hacer para producir la mejor carne, pero cuidando el ambiente y cuidando a la gente.